Mi jefe me hizo una acusación falsa de crimen y me quedé en endeudamiento extremo. Mi vida, hasta ese día fatídico, era un lienzo pintado con los colores de la rutina y la satisfacción silenciosa. Cada mañana, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de mi esposa, Sofía, preparando el desayuno y el suave gorjeo de nuestra hija, Clara, en su cuna. Yo era un gerente de operaciones en una respetada empresa de logística, un eslabón importante en la cadena, o al menos eso creía. Mi trabajo era exigente, sí, pero me llenaba de un orgullo discreto. Sabía que mi esfuerzo diario se traducía en el techo sobre nuestras cabezas, en la comida en nuestra mesa y, sobre todo, en la seguridad de que Sofía y Clara tendrían una vida digna. Vivíamos con lo justo, sin lujos extravagantes, pero nuestra casa, aunque modesta, estaba llena de risas y de ese calor inconfundible que solo el amor familiar puede generar. Mi reputación, labrada con años de honestidad y dedicación, era mi mayor tesoro, un pilar inquebrantable que sostenía mi autoestima. La integridad no era solo una palabra para mí, era la brújula que guiaba cada una de mis decisiones, tanto en el trabajo como en el hogar. Recuerdo esos días con una punzada de nostalgia, esos momentos en los que la mayor preocupación era si llegaría a tiempo para leerle un cuento a Clara antes de que se durmiera, o si Sofía y yo tendríamos un momento de tranquilidad para conversar sobre nuestro día. La vida era predecible, sí, pero también era segura, y para mí, eso era todo lo que importaba. Un martes cualquiera, un día que debería haber sido tan anodino como cualquier otro, mi mundo se vino abajo. La llamada de la secretaria del señor Ricardo Vargas, nuestro carismático y aparentemente exitoso CEO, me convocó a su oficina. No sentí ninguna alarma inicial. Las reuniones con Vargas eran parte de mi rutina. Me ajusté la corbata, revisé mentalmente mi agenda para el día y me dirigí a su piso ejecutivo, sintiendo el familiar zumbido del aire acondicionado en los pasillos impolutos. Al entrar, la atmósfera era diferente. El señor Vargas estaba sentado detrás de su escritorio de caoba. Su rostro, usualmente adornado con una sonrisa amable, era ahora una máscara de seriedad pétrea. Frente a él, apilados con una precisión inquietante, había una serie de documentos. La tensión en el aire era tan palpable que pude casi saborearla, un sabor amargo y metálico. «Siéntate», dijo, su voz desprovista de su habitual calidez. Obedecí, mi corazón empezando a latir con una cadencia inusual. Mis ojos se posaron en los papeles, llenos de cifras y logotipos de la empresa, y una punzada de ansiedad me recorrió. Lo que vino después fue un torbellino de palabras y acusaciones que golpearon mi mente como puñales helados. Hemos descubierto una malversación millonaria de fondos, una operación que ha estado drenando a la empresa durante meses. Comenzó, su mirada fija en mí, una mirada que sentí como un escalpelo. Y todas las pruebas, todos los indicios, apuntan hacia ti. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesadas, asfixiantes. Sentí que el oxígeno abandonaba mis pulmones. ¿Yo? Logré articular, mi voz apenas un susurro. La incredulidad era tan profunda que me costaba procesar lo que escuchaba. Mis manos comenzaron a temblar. El señor Vargas no me dio tregua. Deslizó los documentos hacia mí y vi mi nombre en cada página, en cada informe de transferencias fraudulentas, en cada recibo de pagos ilícitos. Eran documentos falsificados con una habilidad escalofriante, testimonios manipulados de personas que, según él, me señalaban como el cerebro de la operación. Veía firmas que imitaban la mía, fechas que se alineaban con mis responsabilidades y números que ascendían a sumas astronómicas. Era una obra maestra de la perfidia. Mi mente se negaba a aceptarlo. Esto es una locura. Yo nunca haría algo así, exclamé, mi voz subiendo de tono, la desesperación creciendo en mi pecho. Me puse de pie sintiendo la sangre helarse en mis venas, un vértigo repentino amenazando con derribarme. La imagen de Sofía y Clara apareció en mi mente, sus rostros inocentes, y un terror gélido me invadió. «Las pruebas son irrefutables», interrumpió Vargas, su tono ahora más duro, casi amenazante. «Estás despedido, con efecto inmediato. La empresa tomará las acciones legales pertinentes». Despedido. La palabra resonó en mi cabeza, un eco hueco y cruel. Mi reputación, mi familia, mi vida.
Todo se desmoronaba ante mis ojos, reducido a escombros por una farsa tan elaborada como despiadada. Salí de esa oficina con la cabeza dando vueltas, el cuerpo entumecido, el alma herida de muerte. El pasillo, que minutos antes había parecido tan familiar, ahora se extendía como un túnel oscuro hacia un futuro incierto. Mi nombre, mi honor, todo lo que había construido con tanto esmero, estaba manchado. Una pesadilla legal había comenzado, y yo no tenía idea de cómo iba a despertar de ella, mientras caminaba, o más bien me arrastraba, fuera del edificio que había sido mi segundo hogar durante tantos años, con la mirada perdida y el peso de una acusación injusta aplastándome. Mi mente, en un acto reflejo de autodefensa, comenzó a revisar los últimos años, buscando alguna grieta, alguna explicación, algo que pudiera contrarrestar este golpe devastador. Recordé mi obsesión personal con la precisión, una manía que me había acompañado desde siempre, para evitar errores, para tener siempre un respaldo para mi propia tranquilidad. Había mantenido durante años un cuaderno de bitácora digital, encriptado por supuesto, por si acaso. En ese diario digital había registrado meticulosamente cada transacción importante, cada instrucción inusual del señor Vargas, cada documento que firmaba, a menudo anotando mis propias observaciones o dudas, mis presentimientos. Era un hábito, casi un tic, forjado por la necesidad de tener un control absoluto sobre mi trabajo. Sin que el señor Vargas lo supiera, o nadie más, ese diario personal contenía entradas detalladas que, ahora lo veía con una punzada de esperanza y terror, contradecían directamente los registros oficiales manipulados que acababan de usar para incriminarme. Esas entradas podrían, de alguna manera, exponer la verdadera naturaleza de sus crímenes. El suelo se abrió bajo mis pies en el momento en que escuché la voz fría y autoritaria del señor Vargas acusarme. Salí de su oficina con el cerebro en ebullición, el inocente mundo girando a mi alrededor como un torbellino de injusticia y miedo. Las palabras despedido, malversación, criminal, resonaban en mis oídos, cada una un golpe seco que me dejaba sin aliento. Mis manos temblaban, no por la rabia inicial, sino por el terror que empezaba a instalarse. ¿Cómo iba a mirar a Sofía? ¿Cómo iba a explicarle a Clara que su papá, el que le leía cuentos cada noche y le prometía un futuro brillante, ahora era un paria, un criminal a los ojos del mundo? El camino a casa fue una neblina. Sentía las miradas de lástima o juicio de los pocos colegas que me cruzaban, aunque no dijeran nada. Mi reputación, construida con años de dedicación y honestidad, se había desmoronado en cuestión de minutos. El peso de la vergüenza y la incertidumbre era un nudo en mi estómago que me impedía respirar. Cuando abrí la puerta de nuestro pequeño apartamento, la sonrisa inocente de Clara que corrió a abrazarme fue una puñalada. Ella no sabía nada del monstruo que se había apoderado de mi vida. Sofía, con esa intuición que solo las esposas tienen, notó la rigidez de mi postura, la palidez de mi rostro. Sus ojos se abrieron en una pregunta silenciosa, llena de ansiedad. Sofía. Mi voz salió como un susurro áspero, apenas reconocible. Me despidieron. Ella se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en los míos, buscando una explicación, una broma, cualquier cosa menos la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le conté todo, las palabras saliendo atropelladamente, el miedo en Minos, voz más evidente de lo que me gustaría, la acusación, los documentos falsificados, la certeza de Vargas en su mentira. Ella escuchaba, su rostro se endurecía con cada detalle, sus manos apretando las mías. Clara, ajena a la tormenta que se desataba, jugaba con sus muñecas en el suelo. «Es una locura», dijo Sofía, su voz baja pero firme. «Sabemos que no eres capaz de algo así. Es una trampa». Su fe inquebrantable fue el único ancla en el mar de mi desesperación. En ese momento, sentí un destello de fuerza. No estaba solo, pero la realidad no tardó en golpearnos con toda su crudeza. Al día siguiente, la noticia ya circulaba por todos los noticieros locales y las redes sociales. Mi nombre, mi foto, asociada a titulares escandalosos. Gerente de logística implicado en desfalco millonario. Confianza traicionada. Escándalo en la empresa X. De repente, éramos el centro de atención, pero no de la forma en que nadie quisiera. Los vecinos nos miraban con recelo. Los pocos amigos que teníamos
Empezaron a distanciarse. Las llamadas telefónicas cesaron. El teléfono de Sofía sonaba con mensajes de chismorreo y juicio. Clara regresó de la escuela un día con lágrimas en los ojos, preguntando por qué una amiguita le había dicho que su papá era un ladrón. Esa pregunta me rompió el alma. Ver la inocencia de mi hija empañada por la malicia de otros fue una herida más profunda que cualquier acusación. Nuestra vida modesta pero estable se desintegró con una velocidad aterradora. Los ahorros, que habíamos guardado con tanto esfuerzo para la educación de Clara y un posible adelanto para una casa propia, empezaron a evaporarse. Abogados. Necesitaba un abogado, pero no cualquier abogado. Uno que creyera en mí, que no se intimidara con el poder y la influencia del señor Vargas. Las primeras consultas fueron desalentadoras. Los honorarios eran exorbitantes. Algunos me miraban con escepticismo. Otros, después de investigar un poco, declinaban el caso, aludiendo a la solidez de las pruebas, de la fiscalía y la reputación intachable de Vargas. «Es un caso difícil, señor», me decían con desdén. «El señor Vargas tiene mucho peso en esta ciudad». Parecía que cada puerta que tocaba se cerraba de golpe en mi cara, dejándome en un pasillo oscuro y sin salida. La presión financiera se volvió insoportable. Las facturas se acumulaban, los pagos de la hipoteca se volvían una amenaza constante. La casa, nuestro santuario, ahora se sentía como una espada de Damocles pendiendo sobre nuestras cabezas. Hablábamos con Sofía hasta altas horas de la noche, las voces bajas para no despertar a Clara, discutiendo opciones desesperadas. ¿Vender? ¿Pedir préstamos? La deuda se extendía como una mancha de tinta oscura sobre nuestra vida. Sofía, siempre fuerte, me veía hundirme y me recordaba constantemente que no estábamos solos. «Saldremos de esta, mi amor, juntos». Sus palabras eran un bálsamo, pero el miedo se aferraba a mí como una sombra. Mientras tanto, el señor Vargas movía sus hilos. Mis antiguos colegas, algunos de ellos amigos, me enviaban mensajes discretos o indirectos. Sabía que Vargas estaba presionando a la fiscalía, asegurándose de que el caso en mi contra fuera inexpugnable. Habían encontrado más evidencia, testimonios de empleados que supuestamente me habían visto hacer cosas sospechosas. Era una farsa tan elaborada que me hacía dudar de mi propia cordura por momentos. ¿Cómo podía alguien ser tan malvado, tan meticuloso en su engaño? Me sentía acorralado, sin aire, sin un lugar donde esconderme de la tormenta perfecta que Vargas había orquestado. Cada día que pasaba, la soga se apretaba más alrededor de mi cuello. Un martes por la tarde, mientras revisaba una pila de documentos legales que apenas entendía, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Necesito hablar contigo. Urgente. Café El Sol. Mañana a las 8 a.m. Solo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser? ¿Otro abogado que quería mi dinero? ¿Alguien de Vargas intentando intimidarme? La paranoia se había vuelto mi compañera constante, pero la palabra urgente y la solicitud de discreción me intrigaron lo suficiente como para aceptar. A la mañana siguiente, me senté en una mesa apartada en Café El Sol, sintiéndome como un espía de película barata. La puerta se abrió y entró Elías, mi antiguo colega del departamento de contabilidad. Siempre fue un hombre de pocas palabras, con una mirada penetrante detrás de sus gafas. Nunca fuimos amigos cercanos, pero siempre lo respeté por su meticulosidad y su aguda inteligencia. Se sentó frente a mí, su taza de café humeando entre nosotros, sus ojos nerviosos escaneando el lugar antes de posarse en los míos. «Gracias por venir», dijo, su voz apenas un susurro. «Sé que estás pasando por un infierno». Asentí, sin saber qué esperar. Yo siempre creí en tu integridad», continuó, «y he notado cosas que no me cuadran, en las finanzas de la empresa». Mi pulso se aceleró. «¿Qué tipo de cosas, Elías?» Él tomó un sorbo de café, su mirada aún cautelosa. «Patrones, transacciones inusuales en cuentas offshore que no corresponden a operaciones reales, desviaciones en los balances que se cubren con movimientos internos complejos. Siempre pensé que era exceso de celo, o quizás errores menores, pero desde que pasó lo tuyo, todo encaja. Vargas es más inteligente de lo que imaginamos». Elías, con un lápiz, empezó a dibujar diagramas esquemáticos en una servilleta, explicando cómo Vargas podría haber estado manipulando los registros contables, creando una tela de araña de transacciones fantasma
y empresas fachada para desviar fondos. Su explicación era técnica, detallada y dolorosamente coherente. Era como si finalmente alguien encendiera una linterna en la oscuridad que me rodeaba. ¿Y cómo lo sabes?, pregunté, mi voz teñida de escepticismo y esperanza. Soy contador. Es lo que hago, respondió con un encogimiento de hombros. Pero también tengo acceso a ciertos informes y he estado prestando más atención. Me arriesgo mucho al hablar contigo, lo sabes. Si Vargas se entera, estoy acabado. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que un inocente está siendo incriminado. En ese momento, la pieza más importante del rompecabezas cayó en su lugar. Mi cuaderno de bitácora digital, mi ventaja secreta. En él, había registrado cada instrucción inusual de Vargas, cada transacción importante que me parecía extraña, cada documento que firmaba y que, a menudo, me hacía dudar. Mis propias observaciones, mis propias dudas, ahora cobraban un sentido aterradoramente claro a la luz de las explicaciones de Elías. Elías, dije, mi voz aún baja, pero con una nueva urgencia. Tengo algo, un registro personal, un cuaderno de bitácora digital. Lo he mantenido por años, por mi obsesión con la precisión. Anotaba todo lo que me parecía fuera de lo común, y muchas de las cosas que acabas de describir están ahí. Los ojos de Elías se iluminaron con una chispa de esperanza y asombro. Eso podría cambiarlo todo. Si tienes entradas que contradicen los registros oficiales manipulados, y si yo puedo testificar sobre cómo Vargas operaba, podríamos exponerlo. A partir de ese día, Elías se convirtió en mi aliado secreto. De forma discreta, nos reuníamos en lugares públicos, intercambiando información. Él me alimentaba con pequeños detalles desde dentro de la empresa, confirmando sus teorías y dándome una perspectiva aún más clara de la magnitud del engaño de Vargas. Yo, por mi parte, le mostraba entradas específicas de mi cuaderno, y él me ayudaba a entender su relevancia legal y contable, cómo cada una de esas notas aparentemente insignificantes podía ser un clavo en el ataúd de Vargas. El riesgo era inmenso para ambos, pero la esperanza que se encendía en mí era un fuego que no podía ignorar. Pero la batalla legal seguía su curso, y el peso de la fiscalía y la influencia de Vargas eran abrumadores. Hubo un día, recuerdo, que fue el punto más bajo. Mi abogado, uno que finalmente había aceptado el caso, pero que aún se mostraba escéptico, me informó que la fiscalía había presentado una nueva serie de pruebas, supuestamente irrefutables, que me vinculaban directamente a la malversación. Un email falsificado, aparentemente enviado desde mi cuenta, con instrucciones para una transferencia ilícita. La credibilidad de mi palabra se desplomaba aún más. Ese mismo día, recibimos una notificación formal del banco. Si no pagábamos una suma considerable en los próximos 30 días, iniciarían el proceso de ejecución hipotecaria. Me senté en el sofá, la cabeza entre las manos, sintiendo el frío cemento de la derrota extenderse por mi cuerpo. Sentía que no podía más. Había luchado, había intentado, pero Vargas era demasiado poderoso, demasiado astuto. Las imágenes de Sofía y Clara, sin hogar, sin futuro, me desgarraban por dentro. ¿De qué servía seguir luchando si el mundo entero ya me había condenado? ¿De qué servía tener una ventaja secreta si nadie iba a creerla, si Vargas ya había manipulado todo para desacreditarme? La desesperación me invadió por completo. Quería rendirme, aceptar mi destino, por horrible que fuera, solo para que la tortura terminara. Fue Sofía quien me encontró así, destrozado. Se sentó a mi lado, me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Nunca te rindas. Por nosotras, por Clara. Sabemos quién eres, y el mundo también lo sabrá». Sus palabras, su abrazo, la fuerza inquebrantable en su voz, fueron el ancla que necesitaba. Luego pensé en Elías, arriesgando todo por creer en mí. Pensé en Clara, en su pregunta inocente sobre el ladrón. No podía permitir que esa mentira se convirtiera en su verdad. En ese instante, una chispa de resolución se encendió en mi interior. No era solo por mi reputación o mi libertad, era por la verdad, era por mi familia, por la justicia. Miré a Sofía, mis ojos llenos de una determinación renovada. «No me rendiré», le dije, mi voz más firme de lo que había estado en meses. «Tenemos el cuaderno. Tenemos a Elías. Vamos a exponer a Vargas. Vamos a luchar hasta el final». La decisión estaba tomada.
Mi casi derrota se había transformado en mi punto de inflexión. No más dudas, no más miedos paralizantes. A partir de ese momento, mi energía se canalizó en una sola dirección: desmantelar la farsa de Vargas, utilizando mi cuaderno de bitácora digital como el arma más potente. Empecé a trabajar con Elías con una intensidad renovada, revisando cada entrada, cada fecha, cada detalle. Él me enseñaba cómo presentar la información de la manera más efectiva, cómo conectar los puntos para que la verdad fuera innegable. Sabíamos que Vargas no se rendiría fácilmente, que usaría todo su poder para aplastarnos. Pero ahora, yo también tenía un arma, y una razón para usarla que superaba cualquier miedo. La batalla final apenas comenzaba. El veredicto tácito flotaba en el aire pesado de la sala. La fiscalía había tejido una red de engaños tan convincente, tan meticulosamente falsa, que cada fibra de mi ser se encogía bajo el peso de la desesperación. Las miradas de lástima, o peor aún, de condena, de los miembros del jurado, de la prensa, incluso de algunos de los rostros anónimos en la galería, me taladraban el alma. Sofía, sentada a mi lado, aferraba mi mano con una fuerza que buscaba infundirme coraje, pero sus ojos vidriosos revelaban el mismo terror que me consumía. Clara, demasiado pequeña para entender la magnitud de la tragedia, se acurrucaba en el regazo de su madre. Su inocencia, un cruel contraste con la oscuridad que nos envolvía, era el punto más bajo, el abismo al que el señor Vargas me había empujado, y sentí que la única salida era un grito mudo de rendición. Pero entonces, en el silencio opresivo de la pausa, cuando la fiscalía se pavoneaba con la victoria casi asegurada, la imagen de Clara durmiendo plácidamente en casa, ajena a la tormenta que arrasaba su mundo, me golpeó con la fuerza de un rayo. No podía rendirme, no podía permitir que mi nombre, mi legado, se convirtiera en sinónimo de vergüenza para ella. Había una última carta por jugar, mi ventaja secreta, el cuaderno de bitácora digital encriptado que había mantenido por años. Era un riesgo, una apuesta desesperada, pero era la única. La decisión, aunque nacida de la desesperación, se solidificó en una inquebrantable determinación. Miré a Sofía, y en sus ojos cansados pero llenos de amor, encontré la fuerza para levantarme. «Tenemos que usarlo», susurré, la voz apenas un hilo. Ella asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla, pero con una chispa de esperanza renovada. La noche que siguió fue un torbellino de actividad febril. Elías, mi aliado inesperado, había estado esperando mi llamado. Su voz, siempre prudente, ahora sonaba tensa pero resuelta. Nos encontramos en un café discreto, la penumbra del lugar sirviendo de cómplice para nuestra conspiración. Desplegué mi portátil, el dispositivo que contenía la verdad, y Elías se inclinó, sus ojos moviéndose rápidamente sobre la pantalla mientras yo explicaba la estructura de mi diario digital, la lógica detrás de cada entrada, la encriptación meticulosa. Esto es oro», murmuró Elías, su voz cargada de asombro y una pizca de miedo. «Pero, ¿cómo lo presentamos? Es digital, y Vargas tiene a la fiscalía comiendo de su mano. Intentarán desacreditarlo como una fabricación». Pasamos horas bebiendo café frío y desgranando estrategias. Elías, con su conocimiento técnico y su experiencia en distintos contabilidad, fue invaluable. Me ayudó a identificar los puntos clave, las entradas que no solo contradecían los registros manipulados por Vargas, sino que exponían sus patrones de desfalco. Hablamos de la cadena de custodia digital, de cómo autenticar la hora y fecha de cada entrada, de cómo demostrar que no había sido alterado. Su mente aguda ya estaba construyendo el argumento técnico que presentaría ante el tribunal. «Necesitaré testificar», dijo Elías, su mirada fija en la mía. «Explicar cómo funciona tu sistema, cómo siempre fuiste obsesivo con la precisión. Demostrar que Vargas usaba un patrón específico para ocultar sus huellas y que tu diario lo documenta perfectamente». Su voz se quebró un poco al final, el peso de su propia exposición al peligro de Vargas palpable en el aire. «Elías, no tienes que hacerlo», le dije, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que al testificar contra Vargas, Elías no solo arriesgaba su carrera, sino quizás su propia seguridad. Él negó con la cabeza, una expresión de firmeza inusual en su rostro normalmente reservado. «Lo haré. He visto demasiadas cosas,
y creo en ti. No podemos dejar que se salga con la suya. Su lealtad, su valentía, me infundieron una renovada oleada de determinación. No estaba solo en esto. Los días previos a mi testimonio fueron un torbellino de preparación. Mi abogado, inicialmente escéptico, se transformó en un tigre al ver la evidencia de mi diario. Trabajamos incansablemente, ensayando mi testimonio, puliendo cada detalle, anticipando cada posible ataque de la fiscalía. Sofía, aunque agotada, era mi roca, recordándome por qué luchaba. Las deudas seguían acumulándose, la amenaza de perder nuestra casa era una sombra constante, pero la esperanza, frágil pero persistente, había regresado. Finalmente, llegó el día. La atmósfera en la sala era electrizante. La fiscalía, confiada, presentó sus argumentos finales, pintándome como un criminal astuto y sin escrúpulos. El señor Vargas, sentado en la primera fila, mantenía su habitual semblante de líder impasible, pero noté una ligera tensión en su mandíbula. Me miraba con una expresión de superioridad, como si ya hubiera ganado. Cuando me llamaron al estrado, el corazón me latía con una fuerza brutal contra las costillas. Caminé lentamente, sintiendo el peso de cada paso, el murmullo de la gente, las cámaras parpadeando. Juré decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, mi voz sonando extrañamente firme. Mi abogado comenzó con preguntas rutinarias, estableciendo mi carácter, mi trayectoria. Luego, con una pausa dramática, se volvió hacia mí. Dígame, ¿alguna vez tuvo alguna duda sobre las prácticas financieras del señor Vargas? Respiré hondo. Sí, en varias ocasiones sentí que algunas instrucciones eran inusuales, o que ciertas transacciones no se alineaban con los protocolos estándar. Por mi obsesión personal con la precisión, y para tener un registro inquebrantable, decidí documentar cada detalle. Y así, con el ritmo de un tambor que se acelera, comencé a hablar de mi cuaderno de bitácora digital. Describí cómo lo había creado, por qué lo mantenía, la encriptación que lo protegía. La sala se llenó de un murmullo de sorpresa, de incredulidad. El rostro del señor Vargas, inicialmente impasible, comenzó a mostrar los primeros signos de una grieta. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban una mezcla de confusión y una incipiente preocupación. ¿Y este diario, qué contiene?, preguntó mi abogado, acercándose a la mesa donde descansaba mi portátil, conectado a una pantalla grande para que todos pudieran verlo. Contiene la verdad, respondí, mi voz ahora más fuerte, más segura. Cada instrucción inusual del señor Vargas, cada documento que firmé, mis propias observaciones y dudas. Y lo más importante, contiene entradas que contradicen directamente los registros oficiales que han sido manipulados para incriminarme. Con la ayuda de Elías, quien se unió a mí en el estrado como testigo, experto, comenzamos a desglosar las pruebas. Elías explicó la arquitectura de mi sistema, la robustez de la encriptación, la imposibilidad de que los datos hubieran sido alterados. Mostramos entradas específicas, con sus sellos de tiempo inmutables, que detallaban transferencias de fondos a cuentas que no pertenecían a la empresa, instrucciones verbales del señor Vargas para firmar documentos en blanco y mis propias notas sobre la extraña naturaleza de esas operaciones. Aquí, por ejemplo, dijo Elías, señalando una entrada en la pantalla, el 14 de marzo del año pasado, el acusado registró una instrucción directa del señor Vargas para transferir $2 millones a una empresa fantasma, Soluciones Globales, con la justificación de una inversión estratégica. Los registros oficiales, presentados por la Fiscalía, muestran esta misma transacción como un pago a un proveedor legítimo y de larga data. Elías procedió a mostrar cómo la empresa Soluciones Globales no existía en los 200 registros de proveedores y cómo la justificación era una farsa. El impacto fue visceral. El murmullo en la sala se convirtió en un zumbido audible, una ola de asombro y consternación. Los miembros del jurado se inclinaban hacia adelante, sus rostros una mezcla de incredulidad y una creciente comprensión. El rostro del señor Vargas, hasta entonces una máscara de autocontrol, finalmente se desmoronó. Sus ojos se abrieron en pánico, su boca se entreabrió en un intento fallido de articular una negación. Se levantó bruscamente de su asiento, el sonido de la silla raspando el suelo resonando en el silencio. ¡Eso es mentira! ¡Es una falsificación! ¡Una conspiración!, gritó, su voz ronca,
la fachada de líder visionario hecha añicos, revelando al hombre desesperado y corrupto que era. El juez golpeó el mazo con fuerza, exigiendo orden, pero el daño ya estaba hecho. La humillación era palpable, el aire denso con la derrota del antagonista. La fiscalía, que había apostado todo por la palabra de Vargas, ahora se veía expuesta, sus argumentos anteriores pulverizados por la verdad innegable que brotaba de mi diario digital. Las caras de los fiscales palidecieron, sus miradas se desviaron, incapaces de sostener la verdad que se desplegaba ante ellos. La evidencia era irrefutable. Mi cuaderno de bitácora, validado por el testimonio experto de Elías y corroborado por el propio arrebato de pánico de Vargas, pintó un cuadro devastador de corrupción. La fiscalía, en un giro dramático, solicitó una pausa para revisar la nueva evidencia. No hubo necesidad de esperar un veredicto del jurado. La sala se vació lentamente, pero el aire ya no estaba cargado de mi condena, sino de la inminente caída del señor Ricardo Vargas. En los días que siguieron, la justicia, aunque lenta, actuó con una determinación implacable. El señor Ricardo Vargas fue inmediatamente investigado. La información de mi diario digital sirvió como el hilo del que tiraron los investigadores, desenredando una vasta y compleja red de desfalcos, transacciones ilícitas y empresas fantasma. Su imperio, construido sobre la mentira y la avaricia, se desmoronó a una velocidad vertiginosa. Fue arrestado. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora arrastrado por el fango de la corrupción pública. Otros involucrados en su red también cayeron, y la empresa que él había drenado comenzó un doloroso proceso de recuperación. Yo fui absuelto de todos los cargos. Mi nombre y mi honor fueron restaurados, no solo ante los ojos de la ley, sino ante el público que había creído en las mentiras de Vargas. El alivio que sentí fue tan inmenso que me quitó el aliento. En el momento en que el juez pronunció las palabras «no culpable», las lágrimas brotaron incontrolables. Sofía y Clara se abalanzaron sobre mí, sus abrazos fuertes, llenos de un amor que había resistido la tormenta. Fue el abrazo más dulce de mi vida, el final de una pesadilla y el comienzo de una nueva esperanza. Las cicatrices emocionales tardarían en sanar. La deuda extrema persistía, una montaña que aún teníamos que escalar. Habíamos perdido gran parte de nuestros ahorros en honorarios legales, y la casa que tanto amábamos estuvo a punto de ser embargada. Pero ahora, con mi nombre limpio y mi espíritu intacto, el peso de esa deuda no era el mismo. Teníamos la verdad, la integridad y, sobre todo, la unidad familiar. Con el apoyo inquebrantable de Sofía y la inspiración constante de Clara, comencé a reconstruir nuestra vida. No, volví al mundo corporativo. La experiencia me había enseñado el valor de la honestidad y la autonomía. Utilicé mi vasta experiencia en logística y operaciones, pero esta vez, para mí mismo. Abrí un pequeño negocio de consultoría para optimización de cadenas de suministro, operando desde un espacio modesto pero con una filosofía clara: transparencia, eficiencia y ética. Fue un comienzo humilde. Hubo noches de trabajo hasta tarde, días de incertidumbre, pero cada pequeño éxito se sentía como una victoria monumental. Sofía se convirtió en mi socia, manejando la parte administrativa y aportando su propia visión. Clara, ahora un poco mayor, a menudo venía a mi pequeña oficina, dibujando en una esquina, su presencia un recordatorio constante de por qué luchaba. Mi vida, aunque ya no era la de un gerente de operaciones en una gran empresa, era infinitamente más rica. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en salarios o títulos, sino en la paz de conciencia, en la integridad de las acciones y en el amor de la familia. La resiliencia que descubrí en los momentos más oscuros se convirtió en mi mayor activo. Miraba hacia el futuro, no con la incertidumbre de antes, sino con una esperanza renovada y una libertad que nunca creí posible. La justicia había prevalecido, y aunque el camino había sido arduo, me había forjado en un hombre más fuerte, más sabio y más agradecido por la vida sencilla y honesta que ahora podía construir, ladrillo a ladrillo, junto a mi amada familia.